Chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo video. Si no me conocen, soy Silvana Arellano y esto es Tutoriales Silvana. Hoy les traigo un excelente video, un video especial para los amantes de la escritura, ya que conocerán no 2, no 5, no 7, sino 10 biografías de los escritores más famosos de toda Latinoamérica. Y sin más que decir, ¡vamos a empezar! Número 1. Sor Juana Inés de Asbaje. Nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, Estado de México, el 12 de noviembre de 1648 y murió el 17 de abril de 1695 en Ciudad de México. Fue hija natural de la criolla Isabel Ramírez de Santillán, el vizcaíno Pedro Manuel de Asbaje. Sor Juana se crió con su abuelo materno, Pedro Ramírez, en la hacienda de Panuayán. Su genio se manifestó desde temprana edad, habiendo estudiado las primeras letras en Amecameca. A los 3 años, Sor Juana ya sabía leer. A los 7 pedía que la mandaran a estudiar a la universidad. Y a los 8 escribió una loa para la fiesta de Corpus. En 1656, a la muerte de su abuelo, su madre envió a Sor Juana a la capital a vivir a la casa de su hermana, María Ramírez, esposa del acaudalado Juan de Mata. Allí estudió latín en 20 lecciones con el bachiller Martín de Olivas. En 1664, Sor Juana ingresó a la corte como dama de compañía de la virreina Leonor María Carreto, marquesa de Mancera, a la que dedicó algunos sonetos con el nombre de Laura. Después, el virrey sorprendido le hace un examen y, obviamente, sale triunfando. Ella entró al convento de San José de las Carmelitas Descalzas en 1667, pero salió de ahí a los 3 meses por la severidad de la regla. Sor Juana estudiaba mucho y era tal su obstinación por aprender, llegó a recurrir al método autocoercitivo de cortarse el cabello para poner como plazo que lo volviera a crecer. Sor Juana leyó mucho durante toda esa vida, tanto autores clásicos romanos y griegos como españoles, o sea, era de todo. Famosa por ser la musa de la poesía, original, irónica y sin inconvencionalismos, que cambió el panorama cultural e intelectual de la entonces Nueva España. Sor Juana constantemente era llamada para escribir obras por encargo. En 1689 se le encargó hacer el Arco Triunfal, a la llegada a la capital de los marqueses de la Laguna y condes de Paredes, obra que concluyó con éxito y que tituló Neptuno Alegórico. Segundo, Juan José Arriola nació el 21 de septiembre de 1918 en Ciudad de Guzmán y murió el 3 de diciembre de 2001 en Guadalajara. Empezó a escribir a los 10 años. Tuvo los empleos más diversos: aprendiz de encuadernador, vendedor de tepache, panadero y periodista, entre otros muchos. Después de un largo ir y venir por distintas partes del país y del mundo, Zapotlán, Guadalajara, Colima, Ciudad de México, París, volvió a Guadalajara donde murió. Él era muy listo y creativo en diferentes áreas. Estudió teatro en la Ciudad de México con Fernando Wagner, Javier Villarrutia y Rodolfo. En 1944 fue becado para estudiar arte dramático en Francia. De regreso, trabajó como corrector en el Fondo de Cultura Económica. Impartió diversos talleres literarios que fueron decisivos para las nuevas generaciones de escritores. El conductor de programas televisivos, el apasionado jugador de ajedrez, falleció en su natal Jalisco, dejando en su labor literaria y periodística un valioso legado cultural. A los 31 años publicó su primer libro, Varia Invención, 1949, y paso a paso su obra logró importantes reconocimientos como el Premio Javier Villarrutia, 1963, y el Nacional de Letras y Lingüística, 1979. El Intencional de Literatura Juan Rulfo, 1992. Número 3. Octavio Ireno Paz Lozano. Nació el 31 de marzo de 1914 en Ciudad de México y murió el 19 de abril de 1998. Fue un poeta, ensayista, dramaturgo y diplomático mexicano. El Nobel mexicano Octavio Paz no nació en Michoacán, pero vivió ahí desde niño, hasta parte de su juventud. Llegó a esta zona cuando tenía unos meses de edad, pues los sucesos de la revolución obligaron a su familia a alojarse fuera de la Ciudad de México, y junto con su madre, el poeta se refugió en la casa de su abuelo paterno. Ireno
Octavio Paz era amante de la naturaleza, amable, perceptivo, etc. Así que a los 17 años publica sus primeros poemas en la revista Barandal, 1931. Posteriormente, dirige las revistas Taller, 1939, e Hijo Pródigo, 1943. En un viaje a España, contacta con intelectuales de la República Española y con Pablo Neruda, contactos que le influencian fuertemente en su poética. Él obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990 y el Premio Cervantes en 1981. Se le considera uno de los más influyentes escritores del siglo XX escúchenlo bien, y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Así que en 1999 aparecen póstumamente Figuras y figuraciones y memorias y palabras, epistolario entre Octavio Paz y Pere Gimferré, entre los años 1966 y 1997. Número 4. Juan Rulfo. Nació el 16 de mayo de 1917 en Acapulco y murió el 7 de enero de 1986, Ciudad de México. Su nombre completo era Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno y pasó la primera parte de su infancia en San Gabriel, población rural del estado de Jalisco. Tenía 7 años cuando su padre fue asesinado. En 1930, tras fallecer también su madre, el futuro escritor y sus hermanos quedaron bajo la custodia de su abuela materna. De ahí pasaría a un orfanato. Juan Rulfo fue un hombre sencillo, con una personalidad sobria, que se rehúía a hablar sobre sí mismo, pero era capaz de sostener por horas una conversación con el tenedor o el albañil que trabajaba en los alrededores de su casa. Fue un padre que disfrutaba hablar de música. En 1946 consiguió empleo como agente viajero y al año siguiente contrajo matrimonio con Clara Aparicio. Pero bueno, después de la publicación de su libro de relatos El llano en llamas, 1953, y de la novela Pedro Páramo en 1955, su celebridad comenzó a crecer. Durante la década de los 70 aparecieron traducciones de sus 2 únicos libros en Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Polonia y Noruega. Recibió el Premio Nacional de Letras en 1970. Número 5. Mariano Azuela González nació en Lagos de Moreno, Jalisco, el 1 de enero de 1873 y murió en Ciudad de México el 1 de marzo de 1952. Durante su juventud vivió en una pequeña granja. Hizo estudios de médico cirujano en Guadalajara, que concluyó en 1898. Al año siguiente, se casó con Carmen Rivera Torre, con quien tuvo 5 hijos y 5 hijas. Mariano fue una persona muy creativa al momento de escribir. Fue un médico y escritor mexicano, opositor al porfiriato. Trabajó como médico en un campamento de Pancho Villa, experiencia que reflejó en su novela más popular, Los de Abajo. Vamos con el 6. Gabriel García Márquez. Nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927 y murió hace 6 años, el 17 de abril del 2014. Creció como niño único entre sus abuelos maternos y sus tías. Gabriel García Márquez aprendió a escribir a los 5 años en el Colegio Montessori de Aracataca, con la joven profesora Roselena Ferguson. Por cierto, se enamoró de ella. García Márquez escribía, leía y discutía todos los días con Cepeda Zamudio, Vargas y Fuenmayor, los 3 redactores. El inseparable cuarteto se reunía a diario en la librería del sabio catalán. A él le emocionaba cada vez que iba con sus amigos, ya que los apreciaba mucho. Fue famoso porque daba a conocer la cultura hispana a través de su literatura, y su mayor obra fue 100 años de soledad. Número 7. Pablo Neruda nació el 12 de julio de 1904 en la ciudad de Parral, Chile, y murió el 23 de septiembre de 1973, Santiago de Chile. Fue hijo único del matrimonio formado por el conductor ferrocarril don José Carmen Reyes Morales y por la maestra doña Rosa Basualdo, quien
muere 2 meses después del nacimiento del poeta. A los 2 años, este se va a vivir a la ciudad sureña de Temuco, donde el padre contrae matrimonio en segundas nupcias con doña Trinidad Candia Marverde, a quien Neruda le dedicará su poema La Mamadre. La Mamadre. En 1921, Neruda se traslada a Santiago, la capital, para seguir la carrera de pedagogía en francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Él era una persona muy creativa y se expresaba con palabras de sentimiento. Su obra más importante fue 20 poemas de amor. Muy bonito, si se lo quieres dedicar a alguien. Número 8. Isabel Allende. Isabel Allende nació el 2 de agosto de 1944. Y por cierto, no se ha muerto aún. Un alivio. Tiene ahorita 77 años. Ella nació en Lima, Perú, hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición por las letras. Isabel Allende cursó sus estudios de periodismo, mientras se iniciaba en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles. Trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y la televisión. En 1960, Isabel Allende entró a formar parte de la sección chilena de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas. En el 2004 la hicieron parte de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. En el 2010 fueron merecedoras del Premio Nacional de Literatura de Chile. La mejor obra fue La Casa de los Espíritus. Número 9. Julio Cortázar. Julio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Ixelles, Bélgica, y murió el 12 de febrero de 1984, París, Francia. Hijo de un funcionario asignado a la Embajada Argentina en Bélgica. Su nacimiento coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial. A los 4 años de edad, Julio Cortázar se desplazó con ellos a Argentina para radicarse en el suburbio. En 1951 viajó a París con una beca. Concluida esta, su trabajo como traductor de la UNESCO le permitió afincarse definitivamente en la capital francesa. Escritor argentino, una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial que en la década de 1960 dio merecida proyección internacional a los narradores del continente. Su mejor obra fue La Rayuela. Y por último, número 10, Gabriela Mistral. Nació el 7 de abril de 1889 en Buña, Chile, y murió el 10 de enero de 1957 en Hempstead, Nueva York, Estados Unidos. Hija de un maestro de escuela, con 16 años, decidió dedicarse ella también a la enseñanza. Trabajó como profesora de secundaria en su país y como directora de escuela. En México, Gabriela Mistral fundó la escuela que lleva su nombre y colaboró en la organización de varias bibliotecas públicas, además de componer poemas para niños. En 1945, Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue la primera concesión a una escritura en lengua española. Y en 1951, el Premio Nacional de Literatura de Chile como poetista. Gabriela Mistral se dio a conocer en los Fuegos Florales de Chile en 1914 con los sonetos de la muerte, nacidos del dolor causado por el suicidio de su prometido. Que en paz descanse. Bueno, chicos, y esto es todo por hoy. Besitos a todos y a la próxima. Nos vemos la próxima semana, ya saben a qué horario. Bye. Ya me estaba yendo sin decirles que si les gustó, no olviden darle like y suscribirse aquí y ponerle en la campanita para recibir notificaciones de mi parte de Tutorial Silvana. Y si no les gustó, pongan en sus comentarios. Y si les gustó, también. Otro beso de parte de mí, otro beso de parte de Tutorial Silvana, otra parte de YouTube. Y nos vemos pronto.